Buenos días, familia, bendiciones, ¿cómo se encuentran? Para mí es un honor estar al frente de ustedes nuevamente y compartir un poco de la palabra de Él. Sepan que me hacen falta. Desearía poderles dar un abrazo aquí nuevamente, físico, y no enviarles uno virtual. Recordemos todos los jueves a las 7:30, cada 15 días, la iglesia en el hogar. Recordemos igualmente nuestra congregación, todas las actividades que tenemos. 25 metros este de la iglesia católica del Tremedal, los martes de Génesis a las 7 de la noche. También los servicios los sábados a las 7 de la noche, los servicios del domingo a las 10 de la mañana. Y principalmente recordemos que somos iglesia. Una iglesia no nos define en las cuatro paredes, sino las iglesias somos nosotros. Intentemos de ser iglesia siempre. Bueno, la enseñanza de hoy se las quiero transmitir. Algo que Dios me estuvo hablando en estos días. Algo muy fuerte, que son sobre las decisiones. Y nos vamos a basar en lo que es la palabra de Primera Reyes 18. Capítulo 18 a partir del versículo 20. Vamos a hablar un poco de lo que es Elías. ¿Quién era Elías? Elías era un profeta que fue muy conocido, uno de los pocos profetas que iban quedando en su tiempo. Entonces vamos a hablar un poquito de él. Vamos a resumir un poquito la historia. Por eso son muchos versículos y ustedes lo pueden estudiar con más calma, pero se los dejo de tarea, lo tienen que estudiar. Bueno, la primera pregunta que les voy a hacer: ¿qué hace que nosotros apartemos la mirada de Dios? Y es algo muy interesante. Elías llega frente a frente con el rey Acab y la reina Jezabel. Acab significa pariente del padre y Jezabel significa no exaltado. Es interesante, recuerden esto siempre. Los nombres que aparecen en la Biblia siempre tienen un significado, ¿verdad? Entonces Acab, a pesar de que era el rey de Israel, igual que Jezabel, la reina de Israel, ellos tenían una visión diferente. Ya no exaltaban a Dios, a Jehová, el gran yo soy, Yahweh, un montón de nombres que ustedes pueden encontrar de Dios. Ellos ya habían perdido la mirada, la visión en Él. Ellos tenían profetas de Baal. Ustedes dicen, ¿pero quién es Baal? Pregunta muy buena. Entonces ahora lo vamos a ver. Elías estaba ahí para intentar de que ellos recuperaran la vista de Dios. El pueblo de Israel también ya la había perdido. Entonces de eso vamos a hablar ahorita. Vamos a ir a Primera Reyes, capítulo 18, versículo del 20 al 21. Y dice así. Dice: ¿no soy yo quien le está creando problemas a Israel? Respondiendo Elías, dice: quienes se lo crean son tú y tu familia, porque han abandonado los mandamientos del Señor y se han ido tras los Baales. Ahí está hablando Elías a Acab. Ven, entonces ahí le está diciendo nuevamente de por qué han perdido la visión en Dios, sabiendo que ellos son los reyes de Israel. Ellos son responsables del pueblo de Dios. Ahí me atrasé un poquito, es el versículo 18, para que vean de lo que les estoy hablando. Vamos ahora sí al versículo 20. Acab convocó en el monte Carmelo a todos los israelitas, a todo el pueblo, y a los profetas de Baal. Elías se presentó ante el pueblo y dijo: ¿hasta cuándo van a seguir indecisos? Si el Dios verdadero es el Señor, deben seguirlo, pero si es Baal, síganlo a él. Puso la decisión en sus manos. El pueblo no dijo ni una sola palabra. Entonces Elías añadió: yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio, Baal cuenta con 450 profetas. Vean aquí la importancia. Si ya Elías les había mencionado primero al rey, luego al pueblo, el pueblo se quedó como un dicho muy conocido: el que calla otorga. Ya ellos no sabían ni a quién creer. Si ven a Elías, un profeta, alguien respaldado por Dios,
y dicen, mira, Dios existe, pero si hay tantos profetas de Baal, debe ser porque estamos más respaldados por él. Vamos a recordar que era Baal. Como les estaba mencionando anteriormente, todos los nombres que aparecen en la Biblia tienen un significado. Baal, aquí yo lo apunté, permiso, aquí están mis apuntes. Aquí dice Baal, significa maestro, señor, dueño, pero también es un demonio, así que también lo pueden buscar por ese lado. Y dice que posee legiones de demonios bajo su mando. Es alguien que está, un servidor del diablo, de Satanás. Para que vean usted el poder que él tenía en ese momento, ¿verdad? Por eso tenía tantos profetas, tantos seguidores. Entonces, para que vean usted el nivel de poder que tenía Baal sobre las demás personas. Entonces, vamos a ir al punto número 2 que les quiero mencionar el día de hoy. Luego, el poder de Dios ante todo tipo de dificultad. Y aquí vamos a desglosarnos varios versículos. No les voy a leer toda la historia de este capítulo, pero sí varios versículos que nos vamos a respaldar. Vamos a ir al versículo 22. Y dice de esta manera. Dice, entonces Elías añadió, yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio Baal cuenta con 450 profetas. Se los repito. Dice, entonces Elías añadió, yo soy el único que ha quedado de los profetas del Señor. En cambio Baal cuenta con 450 profetas. O sea, era 1 contra 450 profetas. Era 1 contra una gran multitud. Era 1 que tenía la visión clara. 1 que no se acobardaba. 1 que lo respaldaba la fe. 1 que lo respaldaba Dios. 1 que no se atemorizaba ante cualquier tipo de dificultad. Ese 1 que sabía que Dios lo iba a respaldar. Ese 1 que podría ser usted. Ese 1 que puede crecer. Pero ese 1 que a veces se descarrió. Pero ese 1 que ante una multitud dice, quizás ellos tengan razón. Y ese 1 que dice, si ellos lo hacen, yo también lo podría hacer. Y ese 1 que usted puede decir, si ellos hacen eso y les va bien, yo también lo puedo hacer. Y ese 1 que se deja quebrantar fácilmente. Vamos a ir al versículo 25. Dice de esta manera. Entonces Elías le dijo a los profetas de Baal, ya que ustedes son tantos, 450, escojan a uno de los bueyes y prepárenlo primero. Invoquen luego el nombre de su Dios, pero no prendan fuego. ¿Qué iban a hacer aquí? Iban a hacer un altar, un tipo de holocausto, para poner a prueba a su Dios. Vamos a ver qué pasa. Primero, Elías sabía que era su Dios. No hacía falta poner muchas pruebas, pero él, primero que todo, él quería volver a tener la confianza del pueblo de Israel en Dios. Así que a ver lo que pasa. Vamos a ir al versículo 27. Y dice así, al mediodía, Elías comenzó a burlarse de ellos. ¿De quién? De los profetas de Baal. Y le dice de esta manera, griten más fuerte, les decía. Seguro que es un Dios, pero tal vez esté meditando, o esté ocupado, o de viaje. A lo mejor se ha quedado dormido y hay que despertarlo. Yo me imagino a Elías viéndolos por allá. Y seguro se está en la panza, se agarraba. Y le dice, vea qué pasa. ¿Por qué no puede prender una simple fogata? Y él estaba seguro que cuando él iba a orar, Dios lo iba a respaldar. Sencillo, fácil. Vamos a ver qué pasa en el versículo 30. Dice de esta manera. Entonces Elías le dijo a la gente, acérquense. Así lo hicieron. Como había dejado en ruinas el altar del Señor, Elías lo reparó. Luego recogió 12 piedras, una por cada tribu descendiente de Jacob,
a quien el Señor le haya puesto por nombre de Israel. ¿Se recuerdan las 12 tribus de Israel? ¿Se recuerdan los 12 hijos de Jacob? Si no se recuerdan, también habíamos hablado de las 12 piedras preciosas. Si somos piedras preciosas, a veces una enseñanza. Aquí está el libro. Ven, acuérdense, el pastor, digo yo, aquí siempre nos ha dado un material de calidad respaldado por la palabra de Dios. Si no saben de qué les hablo, pueden hablar conmigo, pueden hablar con él, siempre lo respaldan. Dice en el versículo 32, dice: con las piedras construyó un altar en el honor del Señor y alrededor cavó una zanja que cabían 15 litros de cereal. Ok, vamos a pasar al versículo 36. Dice: a la hora del sacrificio, el profeta Elías dio un paso adelante y oró de esta manera, para que hagan el poder de la oración. Dice: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. Voy de nuevo con esta oración. Dice: Señor, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que todos sepan hoy que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y he hecho todo esto en obediencia a tu palabra. ¿Ustedes nunca han escuchado esa oración? Yo creo que por lo menos una vez la hemos escuchado. ¿Qué hacemos en la congregación cuando nos vamos a ir? Levantemos sus manos y actitud de oración, actitud de adoración. Vamos a orar de esta manera. A veces nosotros no sabemos lo que decimos. Cuando nos congregamos, ahora en estos días cuando estamos en nuestras casas y recibimos la bendición de Abraham, que eres tú, el Dios de Isaac. Vean el poder de la palabra. Vean qué oración más poderosa hacemos y nosotros ni siquiera por aquí nos pasa. Y vean lo que pasa en el versículo 37. Le dice: respóndeme, Señor, respóndeme, para que esta gente reconozca que tú eres el Señor y que estás convirtiéndoles el corazón a ti. Él ocupaba una prueba para recordarles quién era Él. En ese momento cayó el fuego y quemó el holocausto. No había terminado de orar y actuó Dios. La leña, las piedras y el suelo, y hasta lamió el agua de la zanja del cereal, que eran 15 litros. Imagínense. Dice: cuando vieron esto, y todos se postraron y exclamaron: el Señor es Dios, el Señor es Dios. ¿Qué pasó con esta sencilla? Por una sencilla prueba, la agarró y les convirtió el corazón. Les agarró y recordaron quién era Dios realmente. Yo quiero este día que ustedes recuerden el poder de Dios ante todo tipo de dificultad. Recordar el poder de nuestro Dios, que quizás muchos han podido perder el trabajo, han podido perder clientes, la han visto fea, como dicen, o le redujeron el contrato, miedo a salir, un espíritu de temor en su corazón. Pero yo quiero que ustedes recuerden el día de hoy que una oración con poder puede mover montañas, puede hacer que caiga fuego con el poder de su boca. Yo quiero que ustedes recuerden y ayuden a recordarles a las personas que han perdido fe que hay un Dios que existe, un Dios que hace derramar fuego del cielo, un Dios que puede llenar hasta 15 litros de cereal, hasta que puedan probar eso. Yo los invito hoy a que si han perdido un poquito esa fe, como las perdió el pueblo de Israel en ese momento, como la perdió Acab, como la perdió Jezabel,
y empezó a dirigir de una manera errónea a otras personas, usted no sea de esas. Que usted agarre y en su casa agarre y diga: hasta aquí, yo voy a volver a enderezarme. Que este tiempo que estamos encerrados no sea una excusa para usted aparte de Dios. Entonces les invito en este pequeñito tiempo que hagamos conciencia de esto. Hoy duré un poquito más pero les quiero decir eso: hagamos memoria, los quiero y un gran abrazo. Nos vemos pronto. Muchas bendiciones.